Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hablar sobre la evaluación renal, hematológica y gastrointestinal en adultos y pediatría. Nuestro grupo está conformado por Laura Nayido y Laura Camila, Ángela Graciela y quien les habla, Ingrid Mabeli. Vamos a empezar primero con la evaluación renal en el adulto, describiendo las funciones excretoras como la formación de orina, la eliminación de sustancias, el mantenimiento del pH, la osmolaridad y la justa excreción de aguas y electrolitos. Por otra parte, tenemos la función secretora como la síntesis de eritropoyetina, activación de vitamina D y la síntesis de proteína clota, que está relacionada con el envejecimiento. Se llevan a cabo 4 procesos fisiológicos como la filtración, la absorción, secreción y excreción. Por una parte tenemos la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. En la parte izquierda tenemos el glomérulo, que depende de 3 elementos, que son las células endoteliales, que tienen los canales y van a pasar sustancias pero muy pequeñas, por lo que este espacio es de aproximadamente 50 a 100 nanómetros. La membrana basal, que conforma una barrera aniónica, es decir, que tiene carga negativa, y las sustancias con carga positiva como el sodio, el potasio y el calcio van a pasar fácilmente. Es aquí donde se habla del equilibrio. Y para finalizar, la hendidura de filtración, que tiene 30 nanómetros. Esta pues es una barrera más mecánica y, por ejemplo, la albúmina, esta puede pasar pero en cantidades muy pequeñas, por lo que tiene un tamaño de 6 nanómetros. Aquí tenemos las sustancias que son filtradas, reabsorbidas y excretadas. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, nos sirve para determinar la funcionalidad del riñón, determinando la velocidad del flujo de fluido filtrado a través del riñón. Una disminución de esta tasa nos puede indicar una insuficiencia renal, como está en la parte derecha, donde describimos los estadios de la enfermedad renal crónica y su respectiva interpretación. Su valor normal oscila entre 120 mililitros por minuto, es decir, un 20% del gasto cardíaco. Se tiene de una manera exógena, que se utiliza en la investigación, y endógena, que es más usada, como la creatinina, que depende del metabolismo muscular. Esta varía desde 0,7 a 1 miligramos. Estas son las fórmulas que se obtienen, y es necesario mencionar que si hay una disminución en la tasa, aumenta la creatinina el doble. La fórmula de Gault, la fórmula de Yelif, la fórmula de CKD, que es la más actualizada, y la ecuación de modificación de la dieta en la enfermedad renal, que se utiliza para pacientes con insuficiencia renal. Otros valores por los cuales se puede determinar la tasa es el nitrógeno ureico sanguíneo, que se sintetiza en el hígado en el metabolismo hepático. Se secreta principalmente por el riñón por su bajo peso molecular. Su valor normal es de 20 a 40 miligramos por decilitro. La relación BUN-creatina, que una disminución en la tasa aumenta pues la creatinina y el BUN, manteniendo la relación BUN-creatina en valores normales de 10/1. Por otra parte, la cristatina C es filtrada por los glomérulos y tiene un valor de 0,53 a 0,95, y se ha demostrado una efectividad en cuanto a la tasa. Por otra parte, tenemos el uroanálisis, que se tiene en cuenta en el examen de la orina. Por una parte tenemos el color de la orina y sus causas principales. También tenemos la osmolaridad y densidad urinaria, que se obtiene mediante el número de partículas disueltas dividido el litro de orina. Fluctúa entre 50 a 1200 milismoles. Cuando hablamos de oliguria, aquí me equivoqué, es de una causa prerrenal y hablamos mayor de 500 milismoles. Y cuando es de poliuria, nos permite calcular la depuración de agua libre con la siguiente ecuación. En cuanto al gasto urinario, oscila en un valor normal de 1200 a 1500 mililitros por 24 horas. Cuando hablamos poliuria, hay un aumento en el gasto urinario de 3 a 5 litros en 24 horas. Cuando hablamos de oliguria, es una disminución del 30 a 400 mililitros en 24 horas. Y cuando nos hacemos referencia a anuria, es la ausencia absoluta de producción y eliminación de orina, y se debe diferenciar con la retención urinaria. Una causa es la trombosis de las venas renales. La glucosa tiene un valor normal de 0 a 0,8 milismoles, y la glucosuria puede deberse principalmente al aumento de la glucosa en sangre o defecto en la función reabsortiva del túbulo proximal. En cuanto a la cetonuria, corresponde a la excreción urinaria de cuerpos cetónicos, y esto se presenta más que todo en la diabetes. Por otra parte, tenemos las proteínas urinarias, en la que un rango superior al normal se conoce como proteinuria, y una causa principal es la alteración de la barrera de filtración glomerular. Aquí retomamos el ejemplo de la albúmina, en donde hay una falla específica en la barrera mecánica, lo que permite un aumento de la albúmina en la orina, siendo patológico como vemos en la imagen, y su correspondiente clasificación de acuerdo al estado clínico. También tenemos el estudio sedimentario, que es un estudio más microscópico y nos puede mostrar ciertas células y una orientación diagnóstica, como tenemos en la imagen derecha.
Por otra parte tenemos los electrolitos urinarios. En la parte derecha tenemos los valores principales del sodio, del potasio y del cloruro. Y también se puede utilizar para sacar la fracción de excreción de sodio, que se conoce como el porcentaje de sodio filtrado que aparece en la orina o que es finalmente excretado, que se puede sacar con una regla de 3. En la parte izquierda tenemos sus valores normales y sus posibles alteraciones. Por otra parte tenemos la fracción de excreción de potasio, que adiciona la creatinina urinaria y plasmática, y su valor normal es del 10 al 20%. En cuanto a la relación de potasio urinaria, un valor de la relación menor de 15 sugiere causa extrarrenal de la hipopotasemia. También tenemos el gradiente de potasio que se utiliza para determinar o estimar el gradiente de concentración para el potasio entre la luz del capilar peritubular y la luz tubular. Su valor normal es de 6,68 a 0,55. También tenemos el fósforo urinario, la fracción de excreción de fosfato o fósforo, y es recomendada para la evaluación en pacientes con sospecha de hiperfosfaturia. Por otra parte, y para finalizar, tenemos el pH, que tiene un valor de 5 a 9, y un pH mayor sucede cuando los riñones no son capaces de eliminar las sustancias ácidas de la sangre, de forma que se acumulan y producen alteraciones metabólicas como la insuficiencia renal. En pediatría también se deben tener en cuenta los marcadores renales como la proteinuria normal y la proteinuria patológica. En relación a la cantidad de las proteínas eliminadas con la orina, la proteinuria se clasifica en ligera o leve, moderada e intensa, o en un rango nefrótico. La proteinuria glomerular es debida a un aumento de la filtración de macromoléculas de lipoproteínas electronegativas de la membrana basal glomerular. La proteinuria tubular es el resultado de la disminución de la reabsorción de proteínas de bajo peso molecular, y la proteinuria por sobrecarga consiste en el incremento de filtración de proteínas de bajo peso molecular. El pH se determina por tirillas que portan indicadores colimétricos sensibles al pH, midiendo las concentraciones de albúmina. Su relación aproximada es de 1 a más 4. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el gasto urinario es la cantidad de orina por kilogramo de peso corporal que produce una persona en un periodo de 24 horas. Se requiere la recolección de toda la orina producida durante 24 horas para poder realizar los cálculos correspondientes, que son el volumen de la orina sobre 24 sobre el peso corporal. El conteo de ADI se puede realizar en adultos y niños. Este es un análisis de orina que permite valorar la funcionalidad renal mediante un estudio microscópico de los sedimentos urinarios, consistiendo en un conteo celular, continuidad de los glóbulos rojos, leucocitos y de los cilindros en la orina, realizándose la muestra en 2 horas. En pediatría, los valores normales de las proteínas son de menos de 0,03, en los hematíes y leucocitos de menos de 1000 a menos de 250. Como ya sabemos, los electrolitos son minerales presentes en la sangre que llevan carga eléctrica, encontrándose en la sangre, orina, tejidos y otros líquidos del cuerpo, siendo de gran ayuda para equilibrar la cantidad de agua en el organismo. El estado ácido-base se encarga del transporte de nutrientes y desechos de las células. Aquí podemos encontrar las cifras normales en pediatría en una orina de 24 horas. El balance de líquidos en pediatría en los niños se debe tener como objetivo responder a las pérdidas normales o patológicas del agua y los electrolitos para evitar distintos trastornos. La distribución de los líquidos disminuye con la edad gestacional. El balance de líquidos es la relación entre la ganancia y la pérdida. Se puede calcular mediante el peso, como lo podemos observar en la siguiente imagen. La tasa de filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre y determinan que también la filtran, por el cual se elimina el exceso de desechos y líquidos. Se deben presentar las indicaciones médicas y generales en el paciente. En pediatría se realiza mediante el cálculo matemático Schwartz. Este consta con la edad más la talla en centímetros sobre la creatinina sérica. Los valores normales a partir de los 2 años se mantienen constantes y no afecta por la edad y masa corporal, siendo normal 0,48 a 0,98 miligramos por litro. Para finalizar, en pediatría, la densidad urinaria en los recién nacidos y los lactantes pueden tener una densidad urinaria entre 1005 y 1010 gramos sobre litro, y ya en los niños mayores puede tener una densidad de 1010 a 1025 gramos sobre litros. En términos generales, un niño tiene una relatividad de hidratación cuando la densidad es menor a 1010 gramos sobre litros y una relatividad de deshidratación cuando es mayor a 1020 gramos sobre litros. La osmolaridad en los niños mayores de 1 año se considera una capacidad de concentración urinaria normal cuando la osmolaridad urinaria está encima de 800, que equivale a una densidad de 1020. Continuaremos con la evaluación hematológica en el adulto y en pediatría.
Bueno, en esta analizaremos el hemograma. El hemograma es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud y las detenciones de varias enfermedades como lo son la anemia, infecciones y la leucemia. Los hemogramas miden los componentes y las características de la sangre como lo son los glóbulos rojos, que son los hematíes. Estos contienen hemoglobina, siendo su función principal el transporte de oxígeno a los tejidos y el recoger CO2 y llevarlo a los pulmones para su expulsión. Los glóbulos blancos, que son los leucocitos, se encargan de las defensas de infecciones y otros procesos. Ya en las plaquetas para la coagulación de la sangre. Para que se realice un hemograma, los glóbulos rojos pueden ofrecer datos sobre presencia de anemia o enfermedades generales en el tipo de la sangre, produciendo cansancio y fatiga. En los glóbulos blancos se pueden generar alteraciones como la leucocitosis y la leucopenia. Y en las plaquetas, siendo el número de plaquetas disminuye, se pueden encontrar cuadros hemorrágicos en distintas enfermedades. Iniciaríamos con la serie roja, que se transporta el oxígeno mediante la hemoglobina a los tejidos. Iniciaremos con el recuento de Matías, que su vida media es de 120 días, aumentando el número en poliglobulinas, en talasemias y en cardiopatías. Por el contrario, en anemias este se encuentra disminuido. La hemoglobina, esta es una ferroproteína situada en el interior de los hematíes, que se encarga de transporte de oxígeno a los tejidos. Este es el indicador de anemia si se encuentra disminuida y de poliglobulinas si está aumentada. El hematocrito son la relación entre los hematíes y la cantidad de plasma aumentada en las poliglobulinas. En los recién nacidos se encuentra aumentada, pero esta es fisiológica. Aquí podemos observar al lado izquierdo los valores normales en el recién nacido o en pediatría y los valores normales en el adulto. Para calcular el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y las concentraciones de hemoglobina corpuscular media, se utiliza el índice eritrocitario de Winthrop, que se calcula partiendo del hematocrito, el hematíe y la hemoglobina. El volumen corpuscular medio elevado indica macrocitosis, que son los hematíes grandes, siendo el caso de anemias megaloblásticas, anemias hemolíticas y hepatopatías, siendo fisiológica la macrocitosis en el recién nacido. En las concentraciones de hemoglobina corpuscular media, este puede generar hipercromía, como lo son en la anemia ferropénica. Seguiremos con la serie blanca. Los leucocitos son células presentes en la sangre para defender el organismo frente a agresiones de medios externos, presentes en diagnósticos en procesos hematológicos e infecciones. Los parámetros son los leucocitos principalmente, que son los glóbulos blancos, que cuando se encuentran aumentados dan leucocitosis y disminuido leucopenia. Se compone de linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Aquí podemos encontrar los valores normales de estos en pediatría y en el adulto y sus distintas alteraciones. El reencuentro leucocitario se presenta en leucopenia en valores bajos de leucocitosis en valores superiores. La vida media de los leucocitos es de 6 y 7 horas. La leucopenia puede ser indicativa de leucocitosis o infecciones, en donde los virus y las bacterias se pueden asociar con leucopenia, por lo cual la leucocitosis puede ser fisiológica en el recién nacido o, por el contrario, en tosferina, infecciones bacterianas y mononucleosis. La fórmula leucocitaria permite cuantificar los diferentes tipos de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Normalmente se expresa en porcentaje. En el adulto se pueden generar los linfocitos bajos en hipotiroidismo, tabaquismo. Los neutrófilos también pueden caer en una banda de leucocitosis. Los monocitos, su aumento puede ser procesos infecciosos y o no infecciosos. Los eosinófilos pueden ser por aclaraciones hematológicas de colágeno, hipersensibilidad y tóxicos. Y los basófilos puede dar en tuberculosis o infecciones como artritis, diabetes o alteraciones neoplásicas. Para finalizar, seguiremos con la serie plaquetar. La función de las plaquetas es la hemostasia primaria, ayudando a la formación del tapón hemostático plaquetario. Este se compone de reencuentro de plaquetas, de plaquetocrito, volumen plaquetar medio, índice de dispersión o plaquetas de distribución de las plaquetas. Para continuar,
continuar, seguiremos con la interpretación de la coagulación. Las funciones del sistema hemostático es mantener la sangre fluida en vasos y detener la hemorragia cuando existen lesiones vasculares mediante la formación de coágulo al romperse con un coágulo activándose sustancias de la protrombina que cataliza la conversión de la protrombina y la trombina, siendo esta la que actúa como enzima que convierte el fibrinógeno en mallas de fibrina que atrapa las plaquetas, células sanguíneas y plasmas formando el coágulo, siendo relativo en la infancia, observándose en trastornos de coagulación. Su cribaje estará indicado en la presencia de sangrado y de signos de alerta. El método de estudio se debe realizar pruebas que abarcan el estudio hemostático primario y la coagulación plasmática, que es el tiempo de la protrombina, tiempo de tromboplastia activa y la fibrinógeno, siendo suficiente para realizar la aproximación diagnóstica. El tiempo de la protrombina mide el tiempo de coagulación en exceso de tromboplastina cálcica. El tiempo del parcial de protrombina activa mide el tiempo de coagulación mediante adición del tromboplastina. El tiempo de protrombina mide el tiempo de la formación de la fibrina, y el tiempo de reptiliasa, enzima similar a la trombina, es útil para detectar heparina, entre otros. Y aquí podemos ver los valores normales de los tiempos de protrombina y de la coagulación, específicamente en el pediátrico y en el adulto. La principal funcionalidad del sistema gastrointestinal es el transporte de agua y alimentos a través del tubo digestivo y otras funciones anexas como secreción de electrolitos, líquidos, enzimas digestivas. Recordemos que el tubo digestivo cumple funciones secretoras desde la zona bucal hasta el ano de las heces fecales. Las glándulas mucosas cumplen funciones de secreción y absorción y como barrera protectora. Recordemos los mecanismos básicos de secreción, que estos están dados por las células glandulares, en el transporte que está regulada de forma activa desde los capilares sanguíneos hasta la célula, y en la célula está dada por la captación mitocondrial por el transporte de energía oxidativa y ATP. La secreción de agua y electrolitos desde la zona bucal encontraremos la saliva, que es segregada por las glándulas salivales, y esta posee dos tipos de secreción serosa y secreción mucosa. El hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo humano. Su función está dada por una función endocrina y exocrina, capta información desde el sistema gastrointestinal y almacena y distribuye sustancias por el torrente sanguíneo. El hígado suministra la mayor parte de proteínas plasmáticas para la circulación en el organismo, como la albúmina, las lipoproteínas y las glucoproteínas, y posee enzimas hepáticas que ayudan a la transformación de alimentos en energía, como las siguientes: las transmilasas, las sulfatasas, la albúmina y la bilirrubina, que de forma indirecta indican el funcionamiento hepático. Cuando presentan concentraciones altas, esto nos va a indicar el daño agudo crónico del hígado, con las alteraciones más comunes que pueden influenciar o conllevar a una necrosis celular, a una hepatitis o una falla renal. Podemos encontrar los valores a mano derecha y el nombre de las enzimas, y estos valores van a variar en los diferentes laboratorios. Estos valores nos van a indicar el tipo de paciente que podemos llegar a encontrar y la alteración y la propia intervención que se puede llegar a hacer. Los exámenes específicos son exámenes de laboratorio que nos indican alteraciones hepáticas del paciente. Cuando hay un aumento de bilirrubina en el paciente, podemos tomar que de manera directa o indirecta va a tener manifestaciones clínicas. Encontramos pacientes con ictericia, o también podemos conllevar a una resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio más profundo, más detallado, y nos podría conllevar a enfermedades hepáticas o enfermedades del hígado. Con esto podemos observar la cirrosis, que es presentada en el hígado con una inflamación o una proporción afectada en el paciente. El páncreas, recordemos que proporciona la secreción pancreática, que está dada por las enzimas digestivas pancreáticas, ayudando a la liberación de grandes cantidades de bicarbonato para el suplemento digestivo de enzimas. Son proteínas de hidratos de carbonos y grasas. Las enzimas especializadas de este órgano son las amilasas, las lipasas y las proteasas, que en ocasiones, cuando se encuentran alteradas desde la evaluación renal, podemos conllevar que la amilasa, cuando no reabsorbe o descompone efectivamente los carbohidratos, pueden llevar a una pancreatitis aguda, influyendo en una insuficiencia renal con relación a la secreción pancreática, debido a que las proteínas no están siendo absorbidas desde la digestión adecuada, y podemos llevar a un riesgo de infección intestinal. Los líquidos electrolitos, recordemos que este va a tener un equilibrio externo, los valores van a ser modificables desde la presencia de alteraciones gastrointestinales o un déficit de líquidos, como en el paciente con trauma. Los valores normales pueden variar en diferentes laboratorios, y cuando estos presentan alteraciones, indicamos trastornos óseos, debilidad muscular, el potasio y el magnesio con enfermedades renales y el sodio con deshidratación.
Encontramos en la unidad de cuidados intensivos diferentes tipos de terapias nutricionales, que son terapias que involucran que van a ser dadas por el médico para el propósito del tratamiento de independientemente desde vía administrativa del paciente. Esto incluye suplementos nutricionales y alimentarios por el tubo enteral. Son terapias económicas y reducen las infecciones metabólicas. Existen dos tipos de accesos enterales, una sonda a largo plazo y a corto plazo, que la a corto plazo va menor a 6 semanas y la de mayor a 6. Las fórmulas enterales, estas se caracterizan por la alimentación médica diseñada para cada paciente, rondan entre 1500 calorías y hace referencia al 100% de la nutrición mitocondrial. Son fórmulas que pueden ser modificadas para cada paciente en la nutrición de absorción de nutrientes en cuidados intensivos o intermedios. Al lado derecho podemos encontrar una fórmula para enfermedades pulmonares que pueden rondar entre las 300 a 600 calorías por una sonda nasogástrica y podemos encontrar que la ingesta por vía oral puede incrementar la ingesta de calorías diarias. Otro ejemplo es una sonda nasogástrica que es de corto plazo, como ya lo habíamos dicho, sus ventajas y sus desventajas. Desde allí podemos sacar un examen médico de pH gástrico con sus valores normales que nos pueden indicar esofastritis, úlceras pépticas. La sonda nasogenular es una sonda de largo plazo, está recomendada para pacientes con elevado riesgo de broncoaspiración, adultos con demencia o con caquexia marcada. Las ventajas es que disminuye la aspiración de secreciones, es un método más efectivo y más estético, y las desventajas es que produce diarrea, vómito o distensión abdominal. La nutrición parenteral es una nutrición administrada por venas centrales como la subclavial o yugular o central. Esta nos da la nutrición completa que contiene la glucosa, la emulsión de grasas o aminoácidos y vitaminas y minerales que necesita el paciente en la unidad de cuidados intensivos a través de la vena periférica por las vías sanguíneas, evitando el sistema gastrointestinal. Son recomendadas para las pancreatitis, el cáncer, el síndrome de intestino corto, entre otros. Las ventajas es que absorbe el 100% de los nutrientes para los pacientes, no usa el tubo digestivo, y las limitaciones es que presenta una distensión abdominal el paciente en la mayoría de casos. El examen del sistema digestivo, también encontramos los heces fecales, que es un examen de laboratorio, se enfoca en detectar el tipo de parásito o bacteria que posee el paciente. En este caso nos enfocamos en la salmonela, que es una bacteria que se ingiere a través de alimentos o bebidas contaminadas. Esto produce náuseas, vómitos o calambres y la duración es de entre 2 a 7 días. La resonancia magnética, que es un estudio más detallado del intestino delgado, evidencia o diagnostica la inflamación del sangrado o la obstrucción u otros problemas intestinales, evalúa las siguientes alteraciones: tumor, inflamación, hemorragia, y también nos podrían llegar a diagnosticar la enfermedad de Crohn, que se localiza principalmente en el ilio, que este examen evalúa la gravedad, la localización de la enfermedad, indicando las fisuras, edema, engrosamiento parietal. La colonoscopia, que es un examen invasivo, nos induce a enfermedades de colon y es un examen adicional para tomar una biopsia o para extirpar cualquier área de apariencia sospechosa. Nos indica cáncer de colon, hematoquesia, dolor abdominal, cambios intestinales, entre otros. Vamos a finalizar entonces con la evaluación gastrointestinal en pediatría. Empezando entonces por las pruebas funcionales esofágicas, recordando que el esófago tiene dos funciones básicas o principales, que son las que pueden verse alteradas durante alguna disfunción de este sistema o este nivel. Primero, el transporte del bolo alimenticio, y segundo, la prevención del flujo retrógrado del contenido gastrointestinal, o lo que conocemos como reflujo gástrico. La primera prueba que tenemos es la manometría esofágica, que va a ser una técnica que nos permitirá determinar la función contráctil del esófago y dar el diagnóstico a las diferentes alteraciones que pueden provocarse en la movilidad normal de esta estructura. Podemos encontrar disfunciones o incoordinación en el músculo cricofaringio, que dicha estructura muscular constituye todo el esfínter esofágico superior, y se trata de un trastorno motor que consiste en la falta de relajación de dicha estructura muscular durante la deglución. Entonces, este esfínter esofágico superior se cierra en el momento en el que debe abrirse para dar paso a los alimentos. Encontramos también la acalasia, que es la dificultad del paso de alimentos y líquidos hacia el estómago, y otros como espasmos esofágicos.
Para su realización se coloca una sonda de varios canales de presión conectada a un sistema manométrico con transductores de presión y un sistema de registro, que es la que nos va a dar la lectura de esas presiones o contracción de esa estructura. Se valora entonces por un lado la presión del esfínter esofágico superior e inferior basal y su correspondiente relajación en respuesta a la deglución. Asimismo, la amplitud, duración y propagación de esas contracciones. Continuamos con las pruebas funcionales gástricas. Para ella es importante la determinación de los biomarcadores plasmáticos, que serían entonces los niveles de gastrina 17 y pepsinógeno 1 y 2, que ayudan en el diagnóstico de la gastritis atrófica en pacientes con episodios de disepsia. La disepsia es un trastorno de la digestión que aparece después de la deglución y que se manifiesta con síntomas como dolor epigástrico, vómitos recurrentes, dolor nocturno, dolor durante la deglución y anorexia. Dentro de los medios o métodos no invasivos que podemos utilizar para la detección de alguna infección, encontramos entonces las pruebas de antígeno fecal, que es la que ayudará a determinar el Helicobacter pylori, que es un bacilo que coloniza el epitelio gástrico, causando úlceras gástricas o duodenales. Es muy útil en niños pequeños y que pues no colaboran en la realización del test de aliento. Y otra es mediante la técnica ELISA, que se realiza en suero, saliva o heces. En tercer lugar tenemos las pruebas funcionales intestinales, que nos van a brindar parámetros o información bioquímica muy importante en el estado nutricional del paciente. Vamos a dividirlo en 3 grupos de proteínas. Tenemos entonces las proteínas de vida media, entre las cuales tenemos la albúmina, la transferrina y somatomeína. La albúmina, que es una proteína muy importante, se sintetiza en el hígado y tiene una vida media de 18 a 20 días. Su valor normal es de 3.5 a 5 gramos sobre decilitro. Normalmente el 40% de esta proteína se encuentra en sangre, pero ante situaciones de estrés disminuye. Por parte de la transferrina, que es una proteína transportadora específica de hierro en plasma, esta puede elevarse si hay ferropenia y disminuye en situaciones de enfermedad hepática, síndrome nefrótico e infección. Finalmente, la somatomeína C, que es semejante a la insulina, se produce como respuesta a la estimulación de la hormona del crecimiento y disminuye en situaciones de malnutrición proteico-calórica. Por otro lado tenemos las proteínas de vida media corta, entre ellas la prealbúmina, la proteína transportadora de retinol y fibronectina. Sus valores o indicadores son muy importantes en la monitorización de los cambios nutricionales agudos, esto en un lapso de 48 horas. Ahora por parte del perfil lipídico, vitaminas y minerales, como lo mencionábamos, se altera en casos de malnutrición crónica. Las vitaminas liposolubles, en este caso A, D, E y K, disminuyen en cuadros de colestasis, que es la afección en el flujo de la bilis que segrega al hígado, mientras que en el caso de las vitaminas hidrosolubles, que en este caso serían la B y la C, suelen indicar déficit alimentario, en la poca absorción también relacionada con el hierro. Para las pruebas funcionales de páncreas exocrino vamos a encontrar dos importantes. Una es el test de estimulación hormonal con secretina o colexitoquinina, hormona que estimula la secreción pancreática. Esta prueba se realiza a través de una sonda duodenal, permitiendo entonces la detección de quimiotripsina, cuya concentración en las heces está relacionada con la función exocrina del páncreas, y de la elastanza 1 fecal, que es resistente a la degradación de la flora intestinal y puede ser un indicador también de insuficiencia pancreática.